Hola, buenas noches. Soy Raimundo Tenorio y me da mucho gusto darle la bienvenida a Cuentas Claras y compartirle el análisis de lo que acontece en el mundo de la economía, las finanzas, las bolsas y los mercados. Como siempre, le compartimos nuestras redes sociales de la Agencia Mexiquense de Noticias para que nos siga en Facebook y en Twitter, @MX Noticias y @Raimundo Tenorio, y también en Instagram y Threads. La semana pasada, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política Social, el Coneval, dio a conocer el informe de estimaciones de la medición de la pobreza multidimensional 2022, en el que de manera general hace saber que entre 2018 y 2022 el porcentaje de la población en situación de pobreza multidimensional a nivel nacional pasó de 41.9% a 36.3%, lo que representó un cambio de 59.9 millones a 46.8 millones de personas en situación de pobreza a nivel nacional. Pero como en el detalle se encuentran las particularidades, es que el análisis solo puede ser creíble, proveniente de quien por años ha llevado un seguimiento muy cuidadoso de la evolución de las cifras, como el maestro Rodolfo de la Torre García, director del Centro de Estudios Espinosa Iglesias. Buenas noches, Rodolfo. Muy buenas noches, Raimundo. Buenas noches a toda la audiencia. Gracias, Rodolfo. Primero te quiero pedir el favor si le ayudas a nuestro auditorio a comprender por qué la pobreza se mide multifuncionalmente. Bueno, se llama pobreza multidimensional, para ser exactos, sí. Y la razón es que no únicamente se toma en cuenta el ingreso, si a las personas les alcanza o no para comprar una canasta de satisfactores mínimos, sino que también hay la consideración de carencias no monetarias, como puede ser el acceso a los servicios de salud, el tener una alimentación adecuada, no tener rezago educativo, cuestiones que tienen que ver con la vivienda, la calidad de los materiales y los servicios, por ejemplo. De esta forma, la pobreza multidimensional es mucho más que no tener simplemente dinero que nos alcance para lo necesario. Entonces, lo que reporta Coneval, en términos generales, es la mejora en nivel promedio, en nivel del ingreso, y si este ingreso entonces representa salir de la pobreza, ¿proviene necesariamente de su fuente de empleo? Pues lo que Coneval reporta es el porcentaje de personas o el número de personas que estuvo por abajo del ingreso suficiente y al mismo tiempo tuvo al menos una de las carencias fundamentales. Lo que nos ha dado a conocer el Coneval muestra que hubo un importante aumento en los ingresos de las personas, principalmente provenientes de su trabajo, que hizo que alrededor de 5 millones cruzaran esta línea de pobreza del ingreso. Pero por otro lado, tenemos que alrededor de 30 millones de personas se agregaron a la pobreza en términos de carecer servicios de salud. Entonces, 30 millones dejan de tener acceso a los servicios de salud, 5 millones tienen ahora ingresos adecuados. El resultado, sin embargo, dado que la carencia de salud no es la más grande, sino que suelen predominar otras, es que pues al conjuntar ambas cosas, la pobreza disminuye. Y esto puede parecer extraño, pero es una cuestión que es particular a la forma de medir la pobreza, y por eso hay que ir más allá de la cifra agregada y entrar a estos detalles. Al entrar en esos detalles, obviamente con tu ayuda, mi querido Rodolfo, en la cuestión de vivienda, obviamente en la alimentación, obviamente la pandemia pues fue un tropiezo evidentemente histórico. Si lo comparamos entonces estas carencias en 2022 contra 2018, ¿destacarías solamente la de la salud? En realidad, de las 6 carencias no monetarias, solamente 2 aumentaron. La de salud, que es la más importante, y la de educación, en donde alrededor de 1,5 millones de personas, un poco más, pues ya no alcanzaron el nivel educativo que corresponde a su edad o a su generación. El resto de las carencias, pues ha disminuido poco, hay que decirlo, quizás con la excepción de quienes cuentan con seguridad social, pero el fuerte de los cambios en la pobreza pues corresponden a
el ingreso y a la salud. Y en este aspecto hay que también hacer la consideración de que si bien la pobreza general disminuye, la pobreza extrema, es decir, quienes no tienen ni siquiera para comprar la canasta de alimentos y además tienen 3 o más carencias no monetarias, pues aumentó ligeramente. Y esto es preocupante porque pues se tenían los recursos para eliminar prácticamente la pobreza extrema y sin embargo se dejó aumentar. En esos detalles justamente fines son los que entras, hablándonos justamente de la pobreza extrema con estas 3 carencias fundamentales. Entonces, la mejora en ingresos que pudo haber provenido de diversas fuentes, tú en tus redes sociales nos lo compartes, remesas, salario mínimo, trabajo y la política social. ¿Es un efecto así la política social del gobierno de repartir dinero como aquello que denominamos en algún momento la política del helicóptero? Bueno, lo que ha hecho esta administración es un esfuerzo extraordinario en aumentar la cantidad de dinero que reparte a las personas. Pero en este esfuerzo ha habido un sesgo en contra de los pobres, porque de estos nuevos recursos, una porción menor les ha tocado a quienes se encuentran en la mayor pobreza. Para tener una idea, el 50% de la población con menos ingresos antes recibía el 75% de los apoyos gubernamentales. Ahora recibe algo así como el 50%. Entonces reciben mucho menos en términos proporcionales. Pero como los apoyos gubernamentales en su totalidad, en su conjunto, se duplicaron, pues esto no se siente tanto en los estratos de bajos ingresos. Por supuesto que los que más están festejando, yo creo, son los que no eran pobres y ahora están recibiendo recursos gubernamentales que les han hecho pues la vida mucho más sencilla. Pero esto hay que decirlo a costa de no salvar a muchas personas de la pobreza general y de la pobreza extrema. Claro, porque además, bueno, si estos repartos en efectivo, entonces le deberían haber permitido mejorar, por ejemplo, en educación o en salud, ahí se hubiera reflejado, lo que quiere decir entonces que el dinero resuelve fundamentalmente alimentación. Pues sí, en cierta forma se puede interpretar de la manera como lo mencionas. Ha habido una reducción en el gasto per cápita que se dedica a mantener el sistema de salud en forma y no ha habido recursos adicionales para enfrentar los problemas que generó la pandemia en el sistema educativo. Estos ahorros, vamos a llamarlos así, aunque en realidad son sacrificios de los servicios que sirven a las personas, pues se ha traducido en que reciban más en términos de efectivo. Pero pues cada ciudadano, cada persona pobre debe de hacer el balance. ¿Cuánto recibió en dinero y cuánto perdió en ya no tener el servicio de salud? ¿Qué podía significarle? Pues un ahorro sustancial no solamente de dinero, sino también de otros sacrificios. Sí. Rodolfo, entonces esto quiere decir que la política social ha debilitado su potencial redistributivo. Sí, se puede decir que efectivamente se debilitó su capacidad de mejorar la situación de las personas respecto a lo que podía hacerlo. Y doy un ejemplo. En 2018 se podía salvar a las personas con $1 millón de transferencias mensuales de la pobreza alrededor de 226 personas. Pero para 2022, este $1 millón en términos reales ahora alcanzaban para solo 157 personas. Es decir, ya la misma cantidad de recursos tenía una menor efectividad para salvar a las personas de la pobreza. Rodolfo, toda esta información entonces del Consejo Nacional de Evaluación de la Política Social debería permitir tomar decisiones, como eventualmente pudiera ser un rediseño, quizás ya no a este gobierno le alcance el tiempo, en materia de salud. Bueno, yo creo que hay 2 lecciones fundamentales. La primera es que la estrategia general necesita ser revisada y revisada a fondo, porque lo que estamos sacrificando no son recursos que se distribuyen mal, sino
el potencial de todavía reducir más la pobreza, sobre todo la pobreza extrema. Y en el caso del sistema de salud, esto es clarísimo, que no han resultado pues adecuadas las reformas que se han hecho para extenderlo y mejorar la atención de las personas. Entonces, ahí hay dos puntos que se requieren mejorar. Y yo insistiría que en este último caso, en el caso de la salud, hay que hacerlo con mayor urgencia, porque se puede ver que los hospitales, las clínicas, las unidades médicas siguen ahí y uno puede imaginar, pues dan el mismo servicio, pero no lo hacen. Tienen menos recursos, menos abastecimiento de medicamentos, menos equipamiento, y eso hace que las personas no reciban la atención que están buscando y terminen yéndose al sector privado. Claro, sí, finalmente, mi querido Rodolfo, entonces, en esta evaluación que hace este consejo, no hace ninguna recomendación particular de política social. No, sí llega a hacerlo, no tan directamente, pero sí reconoce que, por ejemplo, las transferencias monetarias no beneficiaron tanto como podrían haberlo hecho a las personas más pobres, y también que el sistema de salud pues ha tenido transiciones que han sido sumamente costosas, y la implicación es que hay que atender estos dos puntos. Sí, ya lo creo, sobre todo cuando se cuestiona desde Palacio Nacional que la pregunta estuvo mal hecha, cuando es la misma pregunta que se ha hecho en todas las encuestas. Pues se ha hecho por lo menos 3 veces de la misma forma, sí. Y uno pensaría que la primera vez quizás desorienta a las personas, pero ya la tercera, pues las personas responden de acuerdo a lo que creen que está ocurriendo con su realidad, en este caso, la atención de salud que reciben. Ya lo creo. Pues felicidades, Rodolfo, porque de verdad creo que sea nada que falte reconocerte, pero los años que llevas de observar todos estos datos, información, nos convence de un análisis certero y obviamente ahí donde se esconde el diablo. Muchísimas gracias, amigo mío. Un gusto estar con ustedes. Gracias, Rodolfo. Buenas noches. Bueno, pues los desafíos para la política social que combata a la pobreza todavía arrastran un déficit muy grande, tal y como acabamos de escuchar en la voz autorizada de Rodolfo de la Torre. Vamos a un breve corte y regresamos con más Cuentas Claras aquí en la Agencia Mexiquense de Noticias. Estás viendo Cuentas Claras con Raimundo Tenorio.